¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy curiosa. Aquí tengo todas mis artes donde puedo invocar a todos los espíritus. In downtown Lima, the biggest city in Peru, I'm meeting a third generation shaman who uses ancient spells to heal modern day problems. His most popular service is in Amares de Amor, or love spells. Y este para mí es el principal, este es el espíritu principal en la cual se puede hacer los amarres de amor, unión de parejas y también para alejar la energía negativa o gente mala que interfiere en la relación sentimental. Quiero que por favor te arrodilles, mirando al frente por favor. ¿Cómo eso? Está bien. Pon tu mano en forma de cuchara, ¿sí? Soba tus manos. Soba. Inhala 7 veces. Love spells like this are experiencing a popular revival as a new generation of Peruvians navigates love and relationships Santo, 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 santo. on the age-old quest to find the one. Invoco al poder del Espíritu bendito, de gran misterio, para que esta mujer encuentre paz, tranquilidad, sabiduría y que tenga que dar amor de verdad. Y si el amor es verdadero, que triunfe. Oh gran mesa bendita, en estos momentos purifico su cuerpo, su mente, su alma para que sea receptor de buenas vibras, de buenas nuevas, que el hombre que ella quiere, que el hombre que ella ama, se unifique en amor, paz, fidelidad, seguridad. Sé feliz a partir de hoy. Sé feliz. El mundo, el futuro es tuyo. I wasn't expecting to feel that, but I did. Yeah. It definitely feels very powerful to do this. I definitely felt something, and the emotional response was quite unexpected. I can't imagine what this can do for others who are experiencing greater pain in their relationships. Maestro Mater says the biggest issue driving Peruvians here is infidelity. El 70% de mis clientes vienen además porque sospechan que en su relación sentimental hay una tercera persona o su pareja le está siendo infiel. ¿Ya? Incluso también en el Perú también hay páginas de citas, Tinder, y que eso hace que en vez de que encuentres aparentemente el amor de tu vida, es una puerta para poder ser infiel. Peru is in a state of flux. Marked by decades of political and social upheaval, this now extends into relationships and dating. Divorce rates are on the rise, and the government says infidelity is a major cause. All this is giving rise to a strange new breed of private detective agencies. Mira, nosotros estamos en la empresa Detectives Privados Escuadrón Femenino Fénix, expertos en exponer infieles en el acto. Aquí tenemos una galería de fotos de las entrevistas más importantes. Eres muy famosa, ¿no? Sí. A professional lawyer and registered PI, Liz Rodriguez runs the Phoenix Squad. Esta es una vitrina de las cámaras y equipos espías que nosotras utilizamos. Por acá, esto es un tomatodo espía, que no es sumamente sutil. Tú lo abres y aquí pues está todo el sistema de la cámara. Con eso puedes entrar a un gimnasio, a la playa, a una piscina y puedes grabar sin que el objetivo se dé cuenta que lo estamos grabando o lo estamos filmando. The agency advertises as experts in the surveillance and monitoring of people for issues of infidelity, helping spouses get to the truth by exposing their cheating partners.
So how many detectives do you have working here with you? Somos 20 personas, que cada equipo está conformado por 4 personas, incluyen 2 movilidades, un agente motorizado, 3 a 4 señoritas investigadoras que ingresan a cualquier lugar que el investigado frecuente, ¿no? Pues en discoteca, hotel o restaurante. Solving each case takes risky surveillance work, first to locate and then track accused spouses to catch them in the act. Tenemos aquí, por ejemplo, nuestros disfraces, cómo nos caracterizamos. Por ejemplo, este es el disfraz de lo que se pone, lo que dice Municipalidad de Lima, por ejemplo, ¿no? Para hacer como tipo parqueador de carro. Con eso podemos grabar más cerca. Ese es de doctora, ajá. Tú tienes tu uniforme, acá tienes tu gorrito. Do you have a lot of infidelity cases involving doctors? Eso es frecuente, bastante. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, del ranking de infidelidades, el primer ranking se lo lleva pues los militares, segundo están los doctores y por tercero tenemos a todos los que son en la rama de periodismo, ¿no? So journalists don't have a very good reputation then. Acá en Perú no, no mucho. One study suggests more than 70% of Peruvian men and 60% of Peruvian women have been unfaithful to their partner, whether online or in person. People contact the team's hotline with new cases every day. And so now, like with this new case, what happens next? Bueno, recopilar todos los datos de la persona que vamos a seguir, eso con la dirección y la foto de la persona de nuestro objetivo, con eso iniciamos. Y vamos y lo seguimos a la hora que nos indiquen y comenzamos el seguimiento. As the Phoenix team begin a new case, I'm told their clients' worries of infidelity are being fueled by Peruvian TV. Hoy día tenemos unas imágenes que sin duda alguna van a causar un terremoto en el ambiente de la farándula. High-profile cheating scandals frequently capture the nation's attention, involving the country's most famous celebrities, from football stars to presidents. Por primera vez, el chino Aldo Miyashiro es captado por nuestras cámaras infraganti, con las manos en la masa, recontra calentón. And almost all of them were brought to light by one woman. Magali Medina is the queen of Peruvian television. She's been running her celebrity gossip show 5 nights a week for almost 30 years. It's a bizarre amalgam between TMZ and the 90s reality series Cheaters, and it's enormously influential here. Hola, Magali. ¿Cómo estás? Vamos, Patrick. Pero mira, yo... You look fantastic. Yes. Sí. And what happens now? No, me voy a Islas de Edición a revisar las notas y los Okay. reportajes. Sí, and what time is the record? When do we go live? ¿A qué hora es la A las programa? 9:45 de la noche. A journalist, presenter, and entertainer. At 62 years old, Magali is infamous for her paparazzi-style exposés of celebrity cheaters. Known as umpires or gotchas, they're made by a team of videographers nicknamed magpies who catch them red-handed. Capa de esas cosas que hacen. Ahí está la cámara vigilante siempre de Magali. So what are you working on here? Esa es la historia. Ella es una influencer conocida aquí que hace 2 años se separó del esposo porque el esposo estuvo besándose con otra chica. Do you think the show is a force for good or a force for evil? De bien, porque al tú mostrar estos casos, adviertes a las personas qué le puede pasar. Sí. Their infidelity exposés attract millions of viewers, making Magali and Peru's celebrity cheaters household names. Do you think your show has helped to make infidelity less taboo or more taboo? Como menos un tabú. ¿Sí? Yo creo que lo que se ha hecho es, digamos, descubrir algo que la gente no hablaba en voz alta. Lo hablabas de, ¿no? Él es infiel a su mujer. Sí, yo lo vi, pero así como en voz baja. Creo que ahora se habla mucho más de eso. Magali says she's challenging a Latino acceptance of male cheating that she believes stems from ingrained machismo. Yo me eduqué, criada así por mi madre, de que no importa lo que haga tu padre, porque él puede tener muchas mujeres, pero yo soy la catedral. Las demás son
las capillitas. Era una frase muy usual en nuestras abuelas y nuestras madres. Y a mí, como mujer moderna, me parecía que eso era humillante para cualquier mujer. Que tú sepas que tu marido tiene otras personas, otras mujeres en su vida y que no hagas nada al respecto. Entonces empezó por como una rebeldía contra la manera en que me educaron. Who cheats more in Peru, men or women? Creo que igual, donde claro, el hombre engaña, pero la mujer lo esconde muy bien, porque a una mujer no se le perdona fácilmente la infidelidad. La sociedad es mucho más severa, más crítica. Una mujer que es infiel poco menos es una prostituta de la calle. Al hombre se le tolera, dicen el hombre es hombre. Magali attributes Peru's high rate of infidelity and divorce to shifts in gender equality and women breaking away from traditional notions around sex and marriage. I've just received a text that the Phoenix Squad have actually got a new case. Now, the client has given them the location of their partner and they want them tracked immediately. The squad are already in the field, so we're going to go and meet them. The detectives at the Phoenix Squad say the majority of their clients are actually men, concerned about potentially cheating wives. Today's case has been brought by a husband who's investigating his wife after she recently left home. Es un cliente que ha contratado así por teléfono. Nos ha mandado la información del objetivo, que es la foto, la dirección de trabajo, la dirección de donde está viviendo supuestamente actualmente, que es un Airbnb. Está viviendo ahí porque ella ya se retiró de la casa supuestamente porque no quiere nada con el cliente por temas. The client has provided Liz with pictures of his wife and another man who he suspects might be a lover. Y hay que esperar que salga para poder seguirla a dónde va, qué lo hace, que si realmente se va a ese Airbnb o la viene a recoger el objetivo o el amante con el carro. Tiene 52 años la chica, el objetivo. Ya, mira, ¿sabes qué? La que podría parecer de no tiene el cabello muy corto, no es fuerte, porque ahora las mujeres, pues no, casi la gran mayoría son independientes, son mujeres que trabajan, empoderadas y tienen su propio dinero. Entonces ya también si ven algo que no les gusta, pues deciden divorciarse o tienen también más facilidades para cometer el acto de la infidelidad. No sé si viste el informe. Sí, muy moreno. In Peru, if infidelity is established in divorce proceedings, it can impact the division of assets. This is not the case in Australia, where a no-fault system applies. Es por eso que nos buscan bastantes, ya que con esas pruebas las personas pueden tener un proceso legal más justo y pueden tener gananciales a favor, o si tienen hijos, tener la tenencia, la custodia y también pues pedir una indemnización económica. Entonces es por eso que somos bastante solicitadas para temas legales. But after 4 hours on the job, there's still no sign of the client's wife or her alleged lover. How long will you wait here tonight, Liz? Porque tampoco de repente ni sale, ¿no? A estas horas puede salir, ella no tiene horario de salida, entonces tenemos que esperar nada más. I tried to contact Liz's current clients. They did not wish to speak due to the sensitivity of their case. But I want to interrogate the motivation of the male clients that come to the Phoenix agency. So I've arranged to meet with a former client who we'll call Sergio. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Sergio is 37 years old. He doesn't wish to be identified due to the stigma associated with infidelity and divorce. I understand you're signing divorce papers today. How are you feeling? Son sentimientos súper encontrados porque, pues, 10 años de matrimonio y ahora que se disuelve en unas pocas horas es triste. Did you envisage that it would last forever? Sí, siempre se piensa eso. Te lo dicen los abuelos, los papás, el vecindario. Creo que uno se casa para eso, no solo en mi país, sino en muchos países y en Latinoamérica.
y lo entregas todo, y cuando hablo todo es todo. Sergio contacted the Phoenix Agency to investigate his wife. They've been together for 14 years and have 2 young children. Did you ever suspect that your wife may have been cheating before this? No, pienso que ella siempre me guardó mucho respeto. No lo creía, no pensaba. De ella no, porque ella pues es de un lugar, de un pueblo pequeño, con muchas tradiciones y mucha cultura cristiana. Nunca lo pensé. It didn't take long for the Phoenix squad to find proof his wife was having an affair. Una de las cosas más fuertes fue que yo conocí esa voz y la reconocí y era de mi mejor amigo. Era uno de mis mejores amigos, donde inclusive es la primera persona donde yo confié en él. Me sentí terrible. Aún recuerdo esa noche que no pude dormir. Y lo que más tristeza aún... So the lawyers thought that you needed evidence in order to facilitate the divorce proceedings in your favor. Sí, yo necesitaba estas evidencias. ¿Para qué? Si cambiaba la causalidad a demanda por deshonra y actos inmorales, ella deja de perder la propiedad, su 50%. Estarán los papeles firmados, los papeles listos, y el 10% de la propiedad son 85,000 soles, 22,000 dólares, y eso firmaremos el día de hoy. While infidelity is tackled through the courts in the capital city, it's a different story in the country's remote northern highlands. In many rural towns across Peru, it's still a punishable offence. This case happened just 5 days ago. It involves a young girl who looks to be in her 20s and a local man who were both caught cheating. They received a public whipping, so we're heading now to speak with the authorities responsible. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. In Cajamarca, Fernando Chiquillan Ramos is the leader of the town's Indigenous Peasant Patrol, or Ronda Campesina. Autonomous groups initially formed in the 1970s, they're legally authorised to resolve local disputes and issue justice, often in the absence of state police. Hay muchas personas. Vienen con diferentes problemas que se les atiende aquí. What can you tell me about this case of infidelity? ¿Qué ha pasado? La esposa del infiel lo coge a la amante y lo trae. De los pelos lo metió a un taxi y lo atrayó. Porque no lo castigan, salen afuera y como que le dan. Entonces, para su furia de la otra parte se tiene que castigar. Y como le digo, aquí en la ronda si hay una falta, se castiga. No se deja sino. Fernando says infidelity is devastating his community, often contributing to the country's soaring rates of domestic violence and femicide. Desde el punto de nosotros, que vemos la propia realidad, es algo más grave de lo que se piensa. Porque si llegamos a una muerte, si la mujer es infiel, a veces el esposo llega al extremo de golpearla y matarla. El caso también aquí en Cajamarca, un señor descubre la infidelidad, lo encuentra creo que en la discoteca, la esposa agarra y lo mata a ladrillazos en la calle. He says women can sometimes be the perpetrator too. Sí, eso ha pasado en la provincia de Chota, la cual sí le cortó el miembro viril y ahora la señora está sentenciada a cadena perpetua. Since 2015, at least 1,345 women have been killed by their partners or family in Peru, with around 50% of cases stemming from jealousy. To maintain law and order, the Peasant Patrol use their traditional form of punishment. Aquí en la ronda le llamamos una vinza, pero es confeccionada
del miembro viril del toro duele mucho, hasta le hace herida. So I am very lightly doing this to my hand and it's already turning red. You can tell that if you were whipped with this, it would really sting. Igual. Wow. Many of the comments on this video say that, you know, this practice should be left to the past. What do you say to those comments? And are you open to change? No, es que hay gente que opina sin saber la realidad. El problema es que solamente se piensa entre tú y yo. Pero los niños, la familia, el hogar, destruido todo. Entonces todo se vuelve un desastre. Eso. La infidelidad le trae mucha desgracia. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a empezar a hacer nuestros turnos de ronda. To ensure local safety and fight crime, the Peasant Patrol also conduct voluntary street patrols like this. Para tener la tranquilidad, la paz y que no haya delincuencia. Mayormente eso es lo que se hace, las rondas en varios sectores de Cajamarca. So have you ever actually caught a cheetah during the ronda like this? Sí, en la parte baja siempre ha habido también. La parte donde ya estuvimos ahí enfocando con la linterna. Las mototaxis van como ahí se usa con silencio y oscuro. Sí. Entonces van ahí, ponen las cortinas, todo eso, y hemos podido encontrarlo también teniendo intimidad dentro de la moto. If anyone is caught cheating, they're issued punishments on the spot. Pues lo que hacemos nosotros de descubrir, ¿no?, es por intermedio de los celulares y también por amenazarles con esta vinza, ¿no? Esto declaran, sí, se disculpan también, ¿no?, por lo que ellos mismos reconocen sus errores que ellos están cometiendo también, teniendo familias, teniendo hijos, sí, y salen. Seguimos. Fernando says their methods are working, with the rate of infidelity lower in towns like this than in the capital city. In Peru, this traditional Catholic country is having a reckoning with infidelity. That's why private detectives are being hired to help partners uncover the truth. So we've just heard from Liz, who's on yet another case. This time the subject is a male who's apparently in his 50s, and they've been tracking him since 6 a.m. this morning. It's now 6:30 p.m. and they're at their third location, and we think they may have found something. Quick, they're here. Tonight's suspect is the husband of a high-profile influencer who believes he is cheating. She's hired the Phoenix Squad to identify his alleged mistress. The Phoenix Squad are divided between several vehicles to follow the target. ¿A dónde vamos? Lead detective Liz Rodriguez is in one of them. Ahorita yo recién estoy saliendo, más o menos me llevan 5 minutos de ventaja. What are you trying to do now? Ahorita estamos tratando de darle alcance más o menos, hay una idea de que... Where is Liz? Liz está en la otra unidad, también igualito, está más o menos, como se dice, raqueteando, buscando alrededores que puede estar por acá. Acá tengo el objetivo, Liz, tengo el vehículo. ¿Tiene el vehículo? Sí, tengo el vehículo. Vamos a chequear. Ya, chao. Y que está bajando. Está bajando, la que está cruzando con un sobre. La que está cruzando es ella. Tengo cola para el tren, está con un sobre Manila. So Liz, ¿qué pasa? Cuando fuimos a darle al alcance en la estación,
interrumpieron la cola del tren, igual ella ingresó, nosotros nos quedamos como 20 minutos. Tampoco no fue culpa de nosotros, no fue culpa de las circunstancias, no, hoy tuvo suerte. Pero sí igual tenemos bastante material fuerte. Do you ever feel like you're invading people's privacy? No, me encanta. Es una pasión. Mayormente porque se encuentra, es que esas pruebas son muy importantes para una demanda de divorcio y también para aclarar temas legales, procesales, entonces se necesitan sí o sí las evidencias. The following day, Liz shows me the results of her team's investigation, including this footage of the target and his alleged mistress. She says it's enough to close the case. El cliente quedó muy satisfecho, muy contento. Entonces todas esas imágenes le sirven bastante para un proceso legal, ya que está demostrando pues la conducta deshonrosa en este caso de su esposo. Have you managed to identify who the other woman is? Ya. Por información del cliente, es una conocida de su esposo. Do you know if this will now progress to divorce? Sí, probablemente termine en un divorcio, ya que las pruebas son bien contundentes. Do you ever feel like your job is contributing to relationship breakdowns here in Peru? No, más bien lo que siento es que ayuda a la persona a saber la verdad. Hacemos un bien social, por eso que es muy importante saber la verdad. Stuck between the traditions of the past and the possibility of new freedoms in a rapidly modernised world, relationships in Peru face great uncertainty. It has many searching for solutions, when maybe there is only one. Do you think amarres de amor are the solution to infidelity? No. El amar no usa las infidelidades. Puede dar apoyo para que nuevamente renazca la persona. What is your advice to couples to avoid infidelity happening in the first place? Verdad. Hablar con la verdad. Cuando uno es limpio de corazón, habla con la verdad, se evita muchos problemas. Si amas, ama de verdad. Y si dejas de amar, también habla con la verdad. That takes a lot of courage to do. Dice el dicho que es fácil luchar, es muy fácil luchar, difícil de soltar.